¿Qué ocurre cuando asesinas a alguien, le robas todo su dinero o cometes fraude fiscal? Pero todo sucede en un mundo que ni siquiera existe físicamente. Ujú. Bienvenidos a todos los que nos escuchan a esta nueva inmersión analítica. Hoy tenemos por delante una misión verdaderamente fascinante. Ya lo creo. Vamos a adentrarnos en las laberínticas complejidades legales y normativas de los entornos virtuales, redes sociales, mundos tridimensionales, juegos de rol multijugador masivos. Y para guiarnos en esta expedición, nos basamos en un artículo académico sumamente revelador elaborado por los investigadores Kienle, Lober y Müller. Un documento clave, sí. Personalmente, estoy entusiasmado con este tema. El documento está repleto de datos que francamente nos obligan a replantearnos todo lo que creemos saber sobre lo que hacemos en Internet. Hay incidentes y dilemas legales que parecen sacados de una novela de ciencia ficción, pero que están ocurriendo ahora mismo. A veces da la sensación de que nuestros avatares digitales tienen vidas financieras mucho más emocionantes e intrincadas que las nuestras en el mundo real. Es una forma muy acertada de verlo. Y bueno, es innegable que el material que tenemos sobre la mesa es excepcional en cuanto a su capacidad analítica. Totalmente. El documento hace un trabajo de categorización soberbio, diseccionando el problema de una forma muy metódica. Sin embargo, A ver, casos demasiado optimistas. ya pecan de ingenuidad, ¿no? Exacto, especialmente cuando las contrastamos con el poder casi absoluto e indiscutible que ostentan las grandes corporaciones tecnológicas que operan estos espacios. O sea, estamos hablando de gigantes corporativos que a todos los efectos dictan las leyes de la física y la economía de mundos enteros. Vale, vamos a desglosar esto, porque para entender la magnitud del problema, primero tenemos que visualizar el tamaño del terreno de juego. El documento nos lanza unas cifras que son, para ponerlo suavemente, impactantes, Ujú. y nos ayudan a dimensionar por qué este debate es tan urgente en la actualidad. Mencionan, por ejemplo, el caso del conocidísimo World of Warcraft. Los autores recogen que este entorno genera unos asombrosos $1.000 millones anuales en ingresos. 1.000 millones. Fíjate que es una cifra que supera el Producto Interior Bruto de algunos países pequeños. Exactamente. Y todo ello sustentado por una base de más de 10 millones de suscriptores activos. Pero el texto nos recuerda que no se trata solo de juegos de fantasía con espadas y dragones. También citan Axin, una red social profesional muy potente, afirmando que millones de personas utilizan su plataforma a diario para forjar relaciones laborales. Claro. Estamos hablando de poblaciones enteras interactuando, comerciando y viviendo partes significativas de su vida en servidores de silicio. Para explicar cómo hemos llegado hasta este punto de complejidad, el texto plantea una taxonomía muy clara sobre la evolución de la web. Sí, esa categorización histórica que hacen es muy útil para asentar las bases. Comienzan con lo que llaman sitios web tipo folleto, o brochureware en inglés. Ponen el ejemplo clásico de General Electric en los inicios de Internet. Sitios completamente estáticos. Justo. Sin necesidad de inicio de sesión, simplemente entrabas a leer información de la empresa, de la misma manera que hojearías un catálogo impreso en la sala de espera de un dentista. No había interacción real. Luego la web dio un salto inmenso hacia el comercio electrónico, con pioneros y gigantes actuales como Walmart o Amazon. Y ahí es donde la cosa empieza a volverse transaccional. Ya se requiere crear una cuenta, introducir datos de pago, y hay un intercambio de bienes. Pero la experiencia, aunque personalizada, sigue siendo un pasillo de un solo sentido. Digamos que el usuario compra y la empresa vende. Y eso nos lleva al último salto evolutivo que plantea el documento, la irrupción de la Web 2.0 y los mundos virtuales masivos. Aquí es donde las reglas del juego cambian por completo. Y es precisamente en esta fase donde la arquitectura fundamental de la interacción humana sufre una mutación sin precedentes históricos. El documento introduce aquí un concepto que considero la piedra angular de todo este debate. La figura del usuario como conducer. Conducer. Es un término fascinante. Es una amalgama, un híbrido conceptual entre consumidor y productor. Consumidor y productor al mismo tiempo. O sea, las personas ya no se sientan pasivamente frente a la pantalla. Exacto. En estos nuevos entornos, las personas no solo consumen obras creativas o información proporcionada por una empresa central. Simultáneamente, están añadiendo su propio contenido creativo, sus propios objetos, textos y comportamientos a esas mismas obras. Y aquí es donde mi escepticismo entra en juego respecto al tono general del artículo. A ver, cuéntame.
El texto parece asumir que esta evolución, desde el folleto estático hasta el entorno virtual masivo generado por el usuario, es un proceso lineal y de alguna manera gobernable desde un punto de vista corporativo. Y tú argumentas lo contrario. Completamente. Yo argumento que al convertir a cientos de millones de usuarios en conduceres, estas plataformas han engendrado un auténtico monstruo legal incontrolable. Han creado vastos océanos de contenido generado por el usuario, que son intrínsecamente imposibles de auditar en su totalidad. Ya. Las empresas han construido megalópolis digitales donde no tienen ni tendrán jamás suficientes policías ni capacidad real de procesamiento para vigilar cada callejón virtual en tiempo real. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el artículo no se queda en la teoría abstracta, sino que aterriza esta idea en ejemplos muy concretos y hasta perturbadores. Ejemplos sobre cómo las leyes tradicionales de nuestro mundo real chocan de frente con estos callejones virtuales sin ley. Sí, la casuística es tremenda. El documento hace un mapeo de incidentes virtuales, intentando encajarlos en nuestro código penal actual. Y el resultado es un rompecabezas jurídico que daría dolores de cabeza a cualquier juez. Por ejemplo, detallan algo que parece obvio, pero tiene miga. Matar a un avatar en un mundo virtual no constituye un asesinato en el mundo real. Lógicamente, no hay un cuerpo físico que sufra daño. Claro, el Código Penal requiere el fin de una vida biológica. Sin embargo, dentro de la comunidad del juego, ese acto puede tener repercusiones inmensas. Hablamos de la pérdida de miles de horas de progreso o de estatus social para la víctima. De igual forma, explican un caso muy peculiar sobre narcóticos. Ah, sí, el de la marihuana. Ese. Fumar marihuana virtual a través de un personaje en un entorno 3D no se considera, bajo ninguna métrica, consumo de drogas. No hay sustancia química en el torrente sanguíneo del jugador. Pero el documento hace una advertencia legal muy sutil ahí, ¿verdad? Sí, advierten que, aunque no es consumo, legalmente la representación gráfica de ese acto podría rozar el delito de promoción o apología del abuso de sustancias en ciertas jurisdicciones, dependiendo de cómo se muestre. Y luego los autores tocan un punto directamente escalofriante: los actos de índole sexual perpetrados con avatares que tienen un aspecto deliberadamente infantil. Madre mía, ese es un tema... Delicado, muy delicado. Técnicamente, y de nuevo volvemos a la falta de un cuerpo físico, no constituye abuso físico de un menor. Pero el texto señala de forma muy tajante que este tipo de interacciones se acercan peligrosamente a la estricta legislación internacional sobre pornografía infantil. Es un territorio sumamente pantanoso donde la representación gráfica y la acción digital desafían unas definiciones legales tradicionales que se redactaron hace décadas. Y lo fascinante aquí es cómo esta fricción legal, que ya es compleja en el ámbito penal o moral, se vuelve aún más tangible e inmediata cuando cruzamos la frontera hacia los delitos económicos. Totalmente. El documento profundiza de manera brillante en el ecosistema de las monedas virtuales. No estamos hablando del dinero del monopolio o de puntos sin valor real. Hablamos de monedas operativas, como los Linden Dollars en el metaverso de Second Life, los Darebucks o los PED en Entropia Universe. El texto subraya repetidamente que estas divisas tienen un valor de cambio real, fluctuante y sobre todo bidireccional con el dinero fiduciario tradicional. Bidireccional. Esa es la palabra clave que lo cambia todo. Absolutamente. Significa que los usuarios pueden introducir su tarjeta de crédito y comprar esta moneda virtual con dólares reales o euros. Pero, lo que es infinitamente más importante para los reguladores, pueden hacer el camino inverso. Retirar el dinero. Eso es. Pueden vender sus productos virtuales, acumular riqueza digital y luego canjear esas ganancias por dinero fiduciario, que va directo a sus cuentas bancarias del mundo real. Lo cual convierte al juego en un motor económico real. Inmediatamente. Y esto abre una caja de Pandora normativa gigantesca. Surgen problemas colosales relacionados con los impuestos. Las agencias tributarias se preguntan, ¿cuándo se grava exactamente esa riqueza? ¿Se genera el hecho imponible en el momento en que el avatar vende una espada virtual dentro del servidor? ¿O solo se deben pagar impuestos cuando el usuario decide retirar esos fondos a su banco físico? Es una vacío enorme. Y además, al tener este puente entre dos mundos, aparecen inmensos riesgos de fraude, estafas piramidales virtuales y lavado de dinero a gran escala en sistemas que a menudo escapan a los controles del sistema financiero tradicional. Y esto me lleva, de hecho, a una de mis mayores críticas sobre cómo este documento aborda el espinoso tema de la jurisdicción. Exacto, un punto crucial. El texto menciona explícitamente que los servidores físicos que sostienen la ilusión de estos mundos unidos están en realidad dispersos geográficamente por todo el planeta.
Un entorno virtual continuo podría estar fragmentado en discos duros alojados en 3 continentes distintos. Así es. Y el artículo expone con bastante neutralidad que el acceso y almacenamiento de esos datos quedan sujetos a una amalgama caótica de diferentes leyes nacionales e internacionales. Pero desde mi perspectiva analítica, esto no es solo un mero desafío regulatorio, como parece suavizarlo el texto en algunas de sus conclusiones. Es una laguna legal del tamaño de un continente entero. Pensemos en las implicaciones prácticas. Al dispersar deliberadamente su infraestructura en la nube global, estas empresas tecnológicas crean un laberinto jurisdiccional impenetrable para un ciudadano medio. Claro, si ocurre un desastre, ¿a quién llamas? Ese es exactamente el problema. Si hay una disputa económica grave, un robo masivo de propiedad virtual valorada en miles de euros o una violación flagrante de la privacidad, ¿a qué tribunal acude el usuario afectado? ¿Al juzgado local del país donde reside físicamente? Sería lo lógico. ¿La corporación? ¿O acaso tienes que buscar un abogado en el país donde estaba alojado el servidor específico que guardaba tu inventario digital? Es un despropósito. En la práctica cotidiana, esta deliberada ambigüedad internacional permite que las corporaciones se laven las manos, se escudan detrás de esa insondable complejidad internacional, dejando a la inmensa mayoría de los usuarios en una posición de absoluta desprotección. Y creo que esa desprotección sistemática se hace brutalmente evidente cuando el documento aborda un tema aparentemente mundano. ¿Cómo se comunican las reglas y los contratos en estos mundos? Este es para mí uno de los datos empíricos más duros e impactantes de toda nuestra exploración de hoy. Para demostrar la opacidad del sistema, el artículo utiliza la escala de legibilidad de Flesch. Para quienes no estén familiarizados con ella, es una fórmula lingüística que básicamente mide lo fácil o difícil que resulta comprender un texto en base a la longitud de sus palabras y frases. Cuanto más bajo es el número resultante, más incomprensible y denso es el texto. Es una métrica muy reveladora cuando se aplica a textos legales. Totalmente. Los autores deciden aplicar esta escala analizando los términos de uso, el famoso contrato que todos aceptamos sin mirar, y siguen la misma evolución de la web que comentamos al principio. Empiezan evaluando el citotipo folleto de General Electric. Descubren que sus términos tienen 1576 palabras y obtienen un puntaje de legibilidad de 56,3. ¿Un texto estándar? ¿Asumible? Sí. Luego pasan a analizar el inmenso sitio de comercio electrónico de Walmart. Las condiciones saltan a 5.056 palabras, pero mantienen un puntaje similar, un 57,4. Hasta ahí todo parece seguir una progresión lógica por la suma de transacciones comerciales. Pero luego, el estudio llega al entorno virtual de Second Life. Y aquí los números explotan. Sus términos de uso tienen la friolera de 7.492 palabras y el puntaje de legibilidad se desploma en picado a un 42,2. Espera, un 42,2 en la escala de Flesch. Eso significa que prácticamente necesitas un nivel de comprensión lectora equivalente a un título universitario complejo para poder descifrarlo con soltura, ¿verdad? Exactamente. En la escala oficial de Flesch, cualquier texto por debajo de 50 se clasifica como un documento muy difícil de leer. Un galimatías que requiere un nivel educativo altísimo, conocimientos legales previos y muchísima paciencia y concentración para no perderse en las cláusulas. Si conectamos esto con el panorama general de los derechos digitales, la conclusión es sumamente alarmante. El documento académico tiende a categorizar esta opacidad y esta extensión desmesurada simplemente como un reto de gestión. Sugieren que deriva de la propia complejidad inherente de los mundos virtuales. Ya sabes, los abogados tienen que redactar normas para regular microeconomías, interacciones complejas, propiedad intelectual de avatares, etc. Claro. Sin embargo, mi análisis de esta situación es mucho más severo y cínico. ¿No crees que sea solo un efecto secundario técnico? En absoluto. Esto no es un mero subproducto accidental de la complejidad del software. Es una táctica legal altamente deliberada. Estamos ante el ejemplo perfecto de contratos de adhesión de manual. Diseñados para aburrir. Literalmente. Son documentos de casi 8.000 palabras diseñados específicamente por ejércitos de abogados corporativos para que resulte psicológicamente agotador leerlos y cognitivamente imposible comprenderlos en su totalidad para un ciudadano medio que solo quiere entrar a jugar o socializar. El objetivo corporativo es meridiano: lograr que los usuarios hagan clic en el botón de aceptar por pura fatiga.
cediendo derechos fundamentales y de propiedad sin ser realmente conscientes de la magnitud de lo que están firmando. Y sin alternativas reales. Exacto. Además, el propio texto reconoció un fallo sistémico del mercado, y esto es clave. Advierten que no existe una competencia real entre las empresas por ofrecer políticas más justas o amigables. Nadie elige dedicar su vida a World of Warcraft en lugar de a un juego competidor porque sus términos de uso sean más garantistas. Lo eligen por los gráficos. Por los gráficos, los amigos o la jugabilidad. Las empresas saben que los términos legales no son un factor de competencia. Así que no tienen ningún incentivo para hacerlos justos. Tienen la sartén por el mango. Y lo más peliagudo es que el problema no se queda solo encapsulado en el papel o en el farragoso texto legal, sino en cómo todo ese monumental galimatías jurídico tiene que traducirse al rígido y binario código del software. El texto ilustra de forma magistral la enorme dificultad técnica que supone hacer que una máquina, un servidor, entienda y aplique estas políticas abstractas sin equivocarse. La implementación técnica. Nos citan un fallo de privacidad verdaderamente histórico que ocurrió en Facebook. Debido a un minúsculo error de programación en la implementación del código de privacidad, notas y fotografías que los usuarios habían marcado específicamente en su configuración como privadas se hicieron repentinamente visibles de forma pública para todo Internet. El documento contrasta la gravedad de este fallo con la relativa facilidad de proteger la privacidad en sitios de comercio electrónico clásicos. Claro, en Amazon es distinto. En un sistema cerrado como Amazon, es arquitectónicamente sencillo evitar que un usuario vea los artículos del carrito de compras de otro. Pero en un entorno virtual masivamente interconectado de la Web 2.0, el código es un campo de minas donde un punto y coma mal puesto expone la vida de millones. Y el problema escala exponencialmente cuando pasamos del texto plano a los gráficos tridimensionales. Exactamente. Los autores van más allá en este punto y explican la monumental dificultad técnica de rastrear o hacer un proceso de exploración automática en un entorno en 3 dimensiones para detectar violaciones de políticas, como por ejemplo las infracciones de propiedad intelectual. Pensemos en esto. En una web normal basada en texto, un programa informático simple puede leer millones de palabras por minuto y detectar un plagio cruzando bases de datos. Es un proceso lineal. Pero en un mundo 3D lleno de casas, vehículos y objetos complejos generados por millones de creadores simultáneos, revisar de forma automática si la textura específica de una pequeña camiseta virtual que lleva un avatar viola los derechos de autor visuales de una marca deportiva real Es casi imposible. es un desafío tecnológico descomunal. Requiere un procesamiento de imagen en tiempo real que las máquinas actuales apenas pueden manejar de forma eficiente a esa escala. Esa mención tan oportuna a los derechos de autor nos introduce de lleno en lo que considero el campo de batalla definitivo y más encarnizado de esta era digital: la propiedad del contenido y la nula capacidad de negociación de derechos por parte de los creadores. El documento nos presenta un contraste sumamente revelador para entender las diferentes filosofías corporativas. Cuéntanos. Por un lado, relatan el escandaloso caso de las primeras políticas de uso que intentó imponer Adobe Photoshop Express. Adobe intentó implementar unos términos draconianos en los que reclamaban automáticamente una licencia mundial, libre de cualquier tipo de regalías, perpetua, irrevocable y además sublicenciable sobre absolutamente cualquier fotografía que los usuarios subieran a su plataforma para ser editada. Básicamente se quedaban con todo. Lucrarse con tu arte personal para siempre, sin darte un céntimo. Fue un movimiento corporativo asombrosamente agresivo. Lo fue. Y afortunadamente fue tal el escándalo en los medios y la presión masiva de la opinión pública y la comunidad de fotógrafos que se vieron obligados a dar marcha atrás de forma humillante. Menos mal. Sí, pero el artículo contrasta esta actitud claramente predatoria con la filosofía inicial de Second Life. Sus creadores establecieron unos términos de uso que, de forma sorprendente para la época, declaraban de manera explícita que los usuarios retenían todos los derechos de autor y de propiedad intelectual sobre cualquier bien virtual que construyeran o programaran dentro del mundo. Y es precisamente esa sensación de propiedad real y ese esfuerzo creativo invertido lo que actúa como un ancla masiva para mantener a las personas atrapadas. El documento toca un concepto de mercado que a menudo pasamos por alto en nuestras discusiones diarias: el altísimo coste real y psicológico de cambiar de plataforma tecnológica. Muchas veces, cuando surgen quejas sobre la censura o las reglas de una red social, escuchamos el argumento simplista de, bueno, esto es una empresa privada, si no te gustan sus reglas, simplemente vete a otro sitio.
Un argumento que peca de una tremenda ingenuidad. Totalmente. Y el texto argumente brillantemente porque eso es una falacia absoluta en la era de la web 2.0 y los mundos inmersivos. Abandonar un sitio de comercio electrónico como Barnes Noble porque no te gustan sus políticas para irte a comprar tus libros a Amazon no tiene ningún coste personal. Simplemente cierras una pestaña del navegador y te abres otra cuenta en 5 minutos. Eres libre. Cero fricción. Pero, según desgranan los autores, dejar una red profesional densa como Xing para migrar a LinkedIn implica la pérdida casi total de tu identidad social construida a lo largo del tiempo. Pierdes las recomendaciones acumuladas y la extensa red de contactos que has cultivado con mucho esfuerzo. Estás quemando tu currículum vivo. Y en los juegos es peor. El coste se vuelve astronómico e insoportable si un usuario decide dejar World of Warcraft o Second Life. Significa renunciar y perder para siempre miles de horas de inversión vital. La reputación de tu personaje, tu clan y, en muchos casos, inversiones monetarias directas de miles de dólares en propiedades, negocios y bienes virtuales que, debido a la arquitectura de estos sistemas cerrados, no puedes meter en una maleta digital para llevártelos a un juego de la competencia. Exactamente. La fricción económica y emocional para abandonar la plataforma es tan extremadamente alta que los individuos quedan virtualmente secuestrados por sus propias inversiones creativas y sus conexiones sociales. Básicamente, las empresas tienen todo el poder porque saben que la inmensa mayoría de su base de usuarios ha invertido demasiado tiempo y dinero como para simplemente marcharse por un cambio injusto en los términos de servicio. Ya. Y esta dinámica de poder tan asimétrica es crucial para entender el fascinante debate teórico que plantea el documento sobre si, en última instancia, el código es la ley. Ah, sí, la frase de Lessig. Esa misma. Es una idea muy influyente que fue popularizada por el académico y jurista Lawrence Lessig. La teoría inicial de Lessig sugería que el código del software de un mundo virtual actúa como el regulador absoluto, dictando implacablemente lo que es posible o imposible hacer en ese entorno, de la misma manera inalterable en que las leyes de la física dictan la gravedad en nuestro universo. Si el código no te permite atravesar una pared, no puedes hacerlo, y esa es la ley suprema. Pero el texto argumenta, apoyándose en la realidad económica, que la evolución de ese mismo código inquebrantable está a su vez íntima y caprichosamente restringida por la política interna de la empresa y sus intereses económicos de mercado. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? ¿Cómo choca la teoría pura de la programación con el capitalismo? El documento nos regala un ejemplo empírico fascinante que materializa perfectamente esta violenta colisión entre código inmutable, economía de mercado y reglas corporativas. Mencionan el caso documentado de un avispado usuario en Second Life que logró amasar beneficios estratosféricos por valor de $1 millón reales. Y lo hizo dedicándose a algo tan tradicional como el mercado inmobiliario, pero de forma completamente virtual, especulando con la compra-venta de parcelas de tierra digital generadas por servidores. $1 millón especulando con polígonos y bases de datos. Es increíble. Lo es. Y el texto relata cómo la empresa operadora de este mundo, Linden Lab, intervino de forma drástica y repentina en esa supuesta economía del libre mercado. Mediante una decisión puramente política ejecutada a través del código, congelaron temporalmente la oferta de nuevos terrenos virtuales. ¿Para salvar el mercado? El motivo. Los precios del mercado libre estaban cayendo en picado debido a la sobreoferta. Alteraron de la noche a la mañana las reglas económicas fundamentales de todo un mundo para influir artificialmente en su mercado y proteger el valor general. Esto nos lleva a una reflexión jurídica inmensa. Si la propiedad virtual es verdaderamente real, como argumentan apasionadamente algunos juristas citados en el estudio, el hecho de que una sola empresa privada pueda tomar medidas unilaterales que devalúen o alteren drásticamente el valor del patrimonio de miles de personas nos lleva a preguntarnos si esas acciones no deberían ser, al menos, legalmente demandables frente a un tribunal real por daños y perjuicios económicos. Y es precisamente ante este crudo panorama de control corporativo casi absoluto donde mi escepticismo sobre las soluciones propuestas por los autores del artículo alcanza su punto máximo de ebullición. Sí, su propuesta final es un poco utópica. Hacia el final de su extenso análisis, el documento sugiere de forma bastante tímida que, quizás, en el futuro, toda esta monumental complejidad de políticas podría abordarse creando innovadores sistemas de políticas personalizadas, semiautomáticas.
La idea es que el software agente del usuario y el servidor de la plataforma negociarían en milisegundos, mediante algoritmos de inteligencia artificial, unos términos de privacidad y unas reglas de uso que fueran aceptables para ambas partes, antes de conectarse. Suena muy bien sobre el papel. Sí, suena a ciencia ficción elegante, pero me parece una visión operativamente ingenua. Los operadores de estos mundos virtuales masivos actúan, a todos los efectos prácticos y legales, como los verdaderos y únicos dioses de su universo programado. Tienen el poder de crear continentes enteros de la nada, alterar la estructura misma de su economía y reescribir literalmente las leyes de la física digital introduciendo un simple parche de actualización de software de madrugada. Pensar siquiera que estas megacorporaciones cederán voluntariamente un solo ápice de ese inmenso poder de negociación unilateral, permitiendo que un usuario individual dicte o modifique sus propias reglas de participación mediante una máquina negociadora, Es una quimera. es ignorar por completo la aplastante realidad económica de su modelo de negocio, un modelo que se basa enteramente en el control total y la extracción de datos. Mira, hablando de extracción de datos, ese modelo de negocio, como bien señala meticulosamente el texto, se alimenta de algo muy específico que nos lanza de lleno al siguiente gran problema social que analizan: la erosión de la privacidad y los perfiles psicológicos creados automáticamente por máquinas. El documento detalla cómo en esta era de la Web 2.0 y la interconexión profunda, quienes participan en estos mundos no solo están exponiendo datos básicos al rellenar un formulario de registro, estamos hablando de una exposición verdaderamente multidimensional de la psique humana. Los usuarios exponen detalles demográficos clásicos, como su edad, género o código postal. Exponen su conectividad íntima, es decir, revelan de forma transparente quiénes son sus amigos reales, a qué subculturas o grupos pertenecen, con quién hablan más tiempo. Y, por supuesto, exponen toneladas de contenido puro, subiendo fotos diarias, dejando comentarios viscerales y añadiendo etiquetas en tiempo real. Todos y cada uno de esos billones de puntos de datos fluyen incesantemente hacia las entrañas analíticas de la plataforma central. Esto plantea una pregunta importante y, francamente, ilumina uno de los aspectos técnicos más inquietantes que recoge el artículo a lo largo de sus páginas: el profundo peligro social del conocimiento inferido o el razonamiento automatizado. El texto cita investigaciones muy sólidas que explican el funcionamiento del profiling o la creación de perfiles exhaustivos mediante sofisticados algoritmos. ¿Cómo funciona exactamente según ellos? Estos sistemas automatizados toman todos estos puntos de datos sueltos y aparentemente inocuos que dejamos como migas de pan digitales y construyen un modelo predictivo, una imagen detallada de nuestros miedos, deseos y comportamientos. ¿Construyen un doble digital de nosotros mismos? Exacto. Pero el verdadero terror, según señala con mucho acierto el documento, se produce cuando este ciego sistema automatizado crea lo que denominan conocimiento incorrecto sobre alguien. Uy, eso suena peligroso. Lo es. Imaginemos que, por una extraña combinación de clics y amistades virtuales, un algoritmo deduce de forma totalmente errónea algo íntimo sobre el estado de salud de un usuario, sus verdaderas inclinaciones políticas o su capacidad de solvencia financiera, simplemente basándose en los patrones de comportamiento de su avatar dentro de un entorno lúdico. Limpiar ese dato falso, convencer a una corporación gigantesca para purgar y corregir esa conclusión algorítmica errónea que ha quedado incrustada en las profundidades de su sistema, es una tarea titánica y casi imposible para un ciudadano corriente. Una pesadilla burocrática. Y cuando llevamos esta capacidad de análisis al extremo visual de los mundos inmersivos en 3D, el documento advierte con severidad que el nivel de vigilancia alcanza cotas sin precedentes históricos. En un entorno virtual masivo, es técnica y económicamente factible registrar, almacenar y analizar estadísticamente hasta los movimientos físicos más finos y sutiles del avatar de una persona. Todo queda registrado. Pueden medir exactamente qué calles virtuales decide transitar, con qué velocidad corre, qué objetos tridimensionales se detiene a observar en una tienda digital y durante cuántos milisegundos mantiene su mirada virtual fija en un anuncio publicitario. Esa granularidad de vigilancia constante, hora tras hora, era simplemente inimaginable hace 2 décadas. Es una cantidad de información sencillamente abrumadora. Y las implicaciones a largo plazo para nuestra sociedad son asombrosas y requieren mucha digestión.
Así que, para asegurarnos de que toda esta vasta y compleja exploración analítica que hemos realizado hoy quede perfectamente estructurada y sea de utilidad para quienes nos acompañan, vamos a repasar metódicamente las 4 conclusiones más críticas que hemos logrado extraer de la lectura de este fascinante texto. Me parece perfecto. En primer lugar, existe una profunda y dolorosa desconexión entre la realidad física y los espacios virtuales que complica enormemente la aplicación de cualquier tipo de ley estatal, transformando lo que serían delitos tradicionales evidentes en dilemas jurídicos tremendamente complejos cuando estos ocurren mediante la interacción de avatares o el uso de monedas digitales propietarias. Totalmente de acuerdo. En segundo lugar, la extrema complejidad técnica y la deliberada oscuridad de los inmensos términos de uso, evidenciada sin lugar a dudas por sus desastrosos resultados en la escala de legibilidad de FLETS, actúa como una gigantesca barrera legal que desprotege sistemáticamente a los consumidores, impidiéndoles comprender de forma efectiva a qué derechos fundamentales y de propiedad están renunciando al hacer un simple clic. Esa es la clave del modelo de negocio. En tercer lugar, el altísimo e incuantificable coste personal, emocional, social y económico que supone hoy en día abandonar un entorno virtual o una red social madura, otorga a las corporaciones creadoras un poder asimétrico y desmesurado sobre su base cautiva de usuarios. Esto los deja en una situación de vulnerabilidad legal casi total, ante posibles cambios arbitrarios de políticas o censuras injustas. Están atrapados, sin más. Y cuarto y último, la sagrada privacidad individual está sufriendo una erosión implacable e invisible en estos espacios, impulsada por motores algorítmicos opacos que perfilan e infieren datos sumamente sensibles a niveles de vigilancia corporativa que desafían nuestra comprensión, llegando al extremo de rastrear e interpretar movimientos biomecánicos microscópicos dentro de mundos tridimensionales simulados. Resumen perfecto. Y para poner el broche final a nuestro análisis crítico de hoy, me gustaría dejar a todos los que nos escuchan con una reflexión verdaderamente profunda. Es una semilla de duda razonable que nace de una observación que parece casi casual, pero que el documento desliza intencionadamente en sus últimas líneas. Adelante. El texto de Kienle, Lober y Müller menciona casi de pasada que, hasta la fecha de su investigación, ningún mundo virtual masivo que posea una economía interna verdaderamente compleja y financieramente arraigada, y ponen de nuevo el ejemplo paradigmático de Second Life, ha cerrado sus puertas de forma definitiva o se ha declarado en quiebra técnica. Ante esto, los autores plantean la incómoda duda estructural de si estas empresas tecnológicas tendrían realmente los activos físicos o la liquidez fiduciaria suficiente para liquidar su economía y devolver el dinero real depositado a todos sus millones de usuarios en caso de un colapso sistémico repentino. El efecto dominó sería devastador. Y esto debería hacernos pensar de forma muy seria sobre dónde depositamos nuestro valor. Si el banco tradicional y regulado donde tienes guardados tus ahorros físicos se declara mañana en quiebra, existe un intrincado marco legal estructurado, fondos de garantía de depósitos y gobiernos enteros que hasta cierto punto respaldan y garantizan la recuperación de esos fondos para evitar un pánico social. Pero en este desregulado y salvaje nuevo paradigma digital, ¿qué ocurre mañana por la mañana si la junta directiva de esa corporación opaca, si el autoproclamado dios corporativo de tu mundo virtual favorito decide en una reunión a puerta cerrada que mantener los servidores encendidos simplemente ya no es rentable para sus accionistas y decide apagarlos para siempre, tirando literalmente del cable de red? Madre mía. Se desvanece instantáneamente todo tu patrimonio digital, toda tu red de estatus social cultivada durante años y miles de horas de tu vida invertida en la nada más absoluta de una pantalla fundida a negro, sin tener ningún recurso legal viable al que poder aferrarte en ningún tribunal del mundo. Una pregunta verdaderamente perturbadora que demuestra con crudeza que estamos construyendo los deslumbrantes rascacielos de nuestro futuro digital sobre unos cimientos legales y económicos hechos de arena movediza. Ha sido un viaje analítico intenso, denso y tremendamente revelador de principio a fin. Desde aquí, queremos agradecer muy cordialmente la inestimable compañía de todos los que nos han prestado sus oídos durante esta sesión de hoy para sumergirse valientemente en estos rincones que resultan tan oscuros en sus implicaciones como fascinantes en su tecnología, del siempre expansivo mundo digital.
Esperamos de corazón que todo este conocimiento acumulado os sirva de ahora en adelante como una herramienta de defensa intelectual, para poder navegar por estos complejos entornos interactivos con una mirada muchísimo más aguda y crítica. A partir de hoy, os animamos encarecidamente a cuestionar y deteneros a pensar un segundo antes de marcar cada casilla automática de acepto los términos y condiciones que se crucen vuestro incesante camino por la red. Recordando siempre todas las complejas dinámicas de poder que hemos desgranado aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos, cuidad de vuestros avatares y hasta la próxima inmersión analítica.